Global TV y TVmática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar nuestro programa de este día. Hoy vamos a hablar acerca de este proceso que se ha desarrollado en el centro de la ciudad, en el casco urbano de Maracaibo. Ha sido el desalojo de una comunidad que se fue conformando con el tiempo, que tomaba aceras, calles, pasillos de todo ese centro de compras urbano constituido por el mercado de las pulgas, las playitas y las calles, por supuesto, las calles. De eso vamos a hablar con el abogado José Marín en breve. Antes quería referirme a estos asuntos que tienen que ver con lo que está pasando. Tenemos un proceso de deterioro económico muy acelerado. No hay posibilidades de reaccionar. Los que producen, los pocos que se producen, no les da el tiempo para acomodar el precio que se amolda al crecimiento de la inflación. ¿Y qué es la inflación básicamente? Es la pérdida de la capacidad adquisitiva de su mecanismo de compra, de transacción, de la moneda. La nuestra es el bolívar. El bolívar nuestro está deteriorado y se representa o se evidencia, por ejemplo, en el sueldo. Aquí hubo un aumento que en su momento fue bestial, escandaloso en relación a lo que era y lo que establecieron. De 3.000 o 4.000 pasaron a 18.000. Pero eso supuso entonces meterle el acelerador a la hiperinflación, lo cual revela que es poco responsable hablar de nuevos aumentos de sueldo, lo que suelen hacer algunos gremios, sindicatos. Eso no es lo más responsable. Hay que ver lo que está pasando. La realidad venezolana cambió ostensiblemente. Hoy somos una economía que se muestra como la famélica economía única en el mundo. Y es que seguramente encontraremos países que han pasado por esta situación. Países en guerra, del África, etcétera. Países desasistidos, países con un precario desarrollo, con hambre, hambrunas viejísimas, reconocidas, han sido documentadas en los distintos parlamentos, en las discusiones de las organizaciones multilaterales. Medios importantes del mundo se han ocupado de esos casos de Sierra Leona, de etcétera, todos esos asuntos que ocurren y traen unas consecuencias humanitarias terribles. Pero Venezuela tiene todas esas condiciones de hiperinflación. Es diario como crecen los precios. El proceso de deterioro es regresivo en relación al crecimiento. El Producto Interno se ha disminuido enormemente. Tenemos varios años, incluso que traspasan la frontera de este gobierno. Mucho antes, Venezuela ya estaba en esta situación de pérdida de ese Producto Interno, una disminución. Se ha acelerado estos últimos 20 años un modelo que se enfocaba en tener al petróleo como el gran protagonista, y no es que antes no lo fuera, pero tenía un espacio la producción nacional, se estimulaba. Aquí en Venezuela estaban corporaciones muy importantes del mundo para abastecer el mercado latinoamericano o suramericano. Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, ensambladoras de vehículos, etcétera, tenían su sede, porque en Venezuela tenemos materias primas que suelen ser alentadoras de ese proceso fabril. Aluminio, hierro, electricidad barata, fuerza de recursos humanos bien formado, etcétera. Además, la ubicación geográfica ofrece facilidades para llevar esos productos. Estamos en la entrada de Sudamérica, tenemos acceso a puertos marítimos, tenemos acceso por carretera a varios países, ciertamente una ubicación privilegiada. Y además, algo crucial, tenemos energía relativamente barata, somos un país petrolero y tuvimos hace poco unos precios altísimos en el mundo que se dieron no porque desde aquí se hiciera un discurso energético vigoroso, nada de eso. Es que se presentó una coyuntura de un crecimiento brutal de economías como la de la India, China, que son países que ellos dos concentran más de 2.000 millones de habitantes. De modo que cualquier cosa que ocurra allá, cualquier estornudo de esos países impacta al mundo entero. Así que el petróleo
no fue la excepción y nosotros tuvimos precios por encima de los $100. ¿Y qué pasó con esa fortuna? ¿A dónde fue a parar? Bueno, el capricho, una visión desquiciada acerca de lo que debe ser el papel del Estado y de lo que debe ser el uso de los recursos que son públicos, pues se tradujo en lo que hoy tenemos. Ese dinero fue a parar a otros países como ayudas, el ALBA fue un mecanismo perverso, todos estos procesos de apoyo solidario, Petrocaribe, etcétera, para mantener unos votos en organismos como la ONU, la OEA, y aquí una sociedad que se corrompió muchísimo más. Ciertamente es donde nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión acerca del papel que representa la sociedad como un todo, porque aquí tenemos que hacer esa introspección. ¿Qué somos como país? ¿Qué somos nosotros como ciudadanos? ¿Cómo los venezolanos hemos podido saltar fácilmente de un lado a otro en relación a lo que son los valores, a la honestidad, a la pérdida del sentido del trabajo? Esas son cosas importantes que tenemos que tener como premisas para rescatar. Sin duda, el cambio del modelo, solicitar que muchas cosas se modifiquen, son relevantes. Pero si no se cambia esa visión que tiene el ciudadano venezolano, donde el que tenga mucho dinero, no importa que provenga de donde sea, el origen no importa, pero que tenga entonces riquezas, buenos carros, casas, puede tener aviones para ostentar, todas esas cosas, que me invite a su fiesta, a compartir las copiosas mesas llenas de esos productos que provienen de la corrupción. No importa, es aplaudido, es parte de la sociedad, algunas veces hasta protagonista. Esas cosas hay que revisarlas. Si no, estaremos en un círculo vicioso. Simplemente será el cambio de unos actores por otros. Estaremos entonces metidos en ese pantanal que hoy podemos revisar. Históricamente nosotros estamos allí y estaremos siendo objeto seguramente de una rigurosa revisión por especialistas que nunca van a entender cómo es posible que un país petrolero con estos ingresos que hemos tenido haya llegado a estos escenarios donde tenemos gente huyendo porque se muere de hambre, por precariedades en la salud, por tantas cosas que están ocurriendo. Tenemos una sociedad que incluso corre el riesgo de envejecer, no porque no hayan parido nuestras mujeres, sino porque los muchachos se van. Y se quedan los mayores, se quedan los viejitos, mirando al infinito, con su corazón desconsolado y esperando que llegue la generosa ayuda que ahora hemos aprendido a conocer, que son las remesas. Eso no pasaba en Venezuela. Los venezolanos viajaban y sus hijos estudiaban fuera, aquellos que podían, clase media, etcétera, y desde aquí salían recursos para mantener esas cosas. Muchos venezolanos tenían propiedades fuera. El venezolano tenía esas condiciones, distinto al colombiano que es muy nacionalista, que es muy creyente en todas esas cosas, y ahí nos quedan cosas por aprender. Son lecciones que tenemos allí pendientes. Hay que abrir ese libro de la historia, pero no para llenarnos de rencor, de resentimientos, odios, sino para ver cómo se produjo ese proceso y entonces hoy iniciar la transformación, porque el ayer no lo podemos ya modificar, eso pasó. Tenemos que entender que hace falta una yunta de los mejores venezolanos, de los venezolanos que crean que los valores tienen sentido, tener fe en el país, confiar en que podemos unidos salir adelante para sacar del hambre a tanta gente, para rescatar de la pobreza a esos niños que en los barrios más pobres tienen tantas precariedades y terminarán en la delincuencia si es que llegan adolescentes, porque mueren por enfermedades que fueron un momento erradicadas. Ese es el tema, ese es el reto. No es un asunto de una visión filosófica, religiosa, nada de eso, es cosa práctica. Es un asunto que está allí, más allá de las estadísticas, los números, o cualquier cosa que se haga en esa retórica, en uno u otro sentido. Es la piel, es la mirada, es el ser humano que se derrite y se pierde, se desmorona. Ese venezolano que espera mucho de otros, tenemos que unirnos, aquellos que tienen algo que hacer, que decir, tienen que hacerlo ahora. Hay que transformar estas cosas y lo tienen que hacer todos. No un tema de chavistas, oposición, es el venezolano todo. No importa cómo escriba su condición partidista político, eso es seguramente importante, pero no va a ser lo determinante. Ese es el reto. Venezuela está en unas condiciones económicas impresionantemente
angustiosas, pero puede pasar a otro escenario, simplemente cambiando, enviando un mensaje al propio país y al mundo. ¡Hey! Rectificamos. ¡Epa! Cometimos graves errores, todos. Por supuesto, el que estaba en la administración pública, etcétera, le metió la mano a esa torta y se comió los más grandes trozos. Migajitas cayeron, que se convirtieron en tarjeticas prepagadas, en vuelos baratos, en Cadivi, en todas esas cositas pequeñas de las que muchos participaron, además viviendo la ilusión de que era un país rico y que todo era barato, etcétera. Ese fue el reparto. La torta grande, el trozo grande se lo comieron, ustedes saben quiénes, los que hoy están perseguidos o los que están en el imaginario y que saldrán, porque tuvieron secretarias, tuvieron choferes, tuvieron administradores que se percataron para dónde pasaron esos recursos. Y están hoy señalados. La banca suiza ya dijo que quita el secreto y aparecerán las enormes cuentas. El dinero no se puede ocultar. Está en propiedades, está en relojes como ese anillo, esa prenda que le encontraron a un hijo de este señor Rincón en España de 3 millones de euros. Un anillo, por favor. Con eso rescatamos todos los hospitales de Maracaibo, donde por cierto decía un señor que solo en el Central se pueden hacer algunos exámenes. Figúrese usted qué condición tan infrahumana la que vivimos. Eso hay que cambiarlo. Y cambia primero nuestra mentalidad, cambia nuestra actitud. De lo contrario, nadaremos en la nada. Vamos a regresar en breve para hablar con José Marín. Él es abogado, periodista y está a cargo de la defensa de un grupo de personas que están afectadas por todo el proceso que está siendo tomado por la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Maracaibo en el centro de la ciudad. En breve. Ok, como anunciamos, vamos a tratar ese tema de lo que ha ocurrido en el centro de la ciudad. Se trata de una reorganización, se trata de una revisión de todo lo que allí venía ocurriendo y está con nosotros José Marín. Él es abogado, es periodista, lo conocemos más como periodista que como abogado, pero por supuesto el rol de este momento será ese, abogado, ya que defiende, me decías, unos 15.000 afectados por esta situación. Cuéntame, ¿cuál es la versión de ustedes? Sí. Gracias, Guido. Buenas tardes a la audiencia de este espacio Primicia, que entiendo que es el decano en los programas de opinión en la región zuliana. Yo quiero comenzar primero partiendo de un concepto emergente, que es el derecho humano a la ciudad, derecho que se ha venido ventilando en los últimos tiempos, que pasa por repensar el papel del espacio público, la centralidad urbana y por supuesto la concepción de la ciudad, que implica incorporar a su gente, a aquellos sobre todo que tienen alto arraigo y sentido de pertenencia a un espacio concreto. El gobierno municipal, encabezado por la primera autoridad civil, Willy Jackson Casanova Campos, el pasado 26 de septiembre del año 2018, apoyado en un decreto, en el decreto 0036, decidió lo que él denominó intervenir los mercados municipales y los centros comerciales ubicados en el casco central de la ciudad. En esos espacios habían más o menos se encontraban trabajando concretamente más de 15.000 trabajadoras y trabajadores de la economía informal desde hace 20, 30 y hasta 40 años. Por ejemplo, el caso de la señora Ibis Iguarán, una artesana que con más de 40 años en el centro de la ciudad vendiendo artesanía. Ellos estaban ocupando espacios públicos basado en el decreto 190, que es el que tengo acá a la mano, 190 del fecha 21 de junio del año 2006, suscrito por el entonces alcalde Giancarlo Di Martino, que convalidaba su presencia en los espacios públicos. Y además, eso generó derechos subjetivos a los comerciantes informales. Allí, por supuesto, el entonces alcalde Giancarlo Di Martino instó a los comerciantes o los trabajadores informales a agruparse en asociaciones civiles, que
lo que prevé el artículo 2 del reglamento de este decreto 190, que no ha sido derogado, por cierto, por la actual administración. Y además porque está previsto también en la Constitución, en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los pactos internacionales. Esos trabajadores y trabajadoras de economía informal han venido forjando sus sueños durante años y, por supuesto, a pesar de algunas decisiones de la autoridad municipal anterior, siempre permanece y se le respetó el derecho fundamental, el derecho al trabajo, que está previsto en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 89, el 112, el 113 y el 123, que se refiere concretamente al derecho al trabajo de los pueblos y comunidades indígenas, porque el 50% de los 15.000 trabajadoras y trabajadores de la economía informal son indígenas, que están perfectamente legalizados y autorizados por la alcaldía de Maracaibo. A muchos de ellos incluso se les entregó un certificado de adjudicación para la utilización de ese espacio y poder trabajar legalmente. Ahora, desde el 26 de septiembre, cuando el alcalde Willy Jackson Casanova Campos, y que, por cierto, para esa fecha no lo publicó en Gaceta Municipal, lo cual es un acto fuera del marco de la ley, porque el artículo 54, ordinal 4 de esta ley orgánica del Poder Público Municipal, lo obliga a publicar en Gaceta sobre todo esto que es un decreto que es de efecto general, está obligado por ley. Además, incluso el artículo 14 de la ley de publicaciones también lo obliga, y la ordenanza de instrumentos jurídicos lo obliga a publicar ese decreto antes de ejecutar esta acción. Entonces, que a partir del 26 de septiembre, el día miércoles, el alcalde, haciendo uso desproporcionado y no diferenciado de la fuerza policial y militar, acompañado de tanquetas, helicópteros. Antes de entrar en esa parte, doctor Marín, vamos a establecer un asunto que tiene que ver con el decreto de Giancarlo Di Martino. ¿Puede un decreto de un alcalde ir contra una norma constitucional? Que las vías son de uso público, porque se trata en este caso, no sé si estaremos hablando del mismo tema, de algunos comercios establecidos en las vías, en las aceras que son de los peatones, en las calles. Yo vi en las playitas, en las pulgas, en las calles, habían ya canales ocupados por esta actividad y se fue desarrollando un crecimiento anárquico, donde muchas cosas se decían acerca de lo que allí ocurría en relación con niños, con prostitución, con drogas, ventas de armas, en fin. Pero me quiero referir a este asunto. Usted alude a ese decreto del alcalde Di Martino, que no sé si, yo no soy abogado, si entrará en colisión con las normas, el derecho. Pues el derecho, sin duda, tienen al trabajo. Eso es muy respetable, un derecho humano fundamental, y yo creo que hoy tenemos que fortalecerlo. Yo no diferencio entre indígenas o no, porque nosotros, eso fue una creación nueva, folclórica, porque aquí nunca ha habido ese tema de que los indígenas o los negros sean, todo el mundo aquí se trata igual. Yo siempre así lo vi, no tengo por qué dar un trato privilegiado al indígena o al negro, al blanco, siempre hemos sido iguales todos, pero bueno, dejémoslo ya que eso existe como una ley. Así que el tema es mi derecho como ciudadano a tener lugares por donde me pueda desplazar. Un mercado que fue construido para organizar el centro de compras o de ventas o de la ciudad, que fue invadido paulatinamente, y esto agredido por incluso una autoridad convalidando esta situación. O sea, así lo podemos encarar en relación a lo que acaba de plantear. Ninguna norma, Guido, puede estar por encima de la Constitución Nacional. Esta es la máxima norma suprema. Lo demás es accesorio, en todo caso, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho al trabajo, artículo 87, 89, 112, 113 y el 123, como el caso concreto de los pueblos y comunidades indígenas. Aquí se han cometido algunos excesos, tanto por la administración anterior como la actual. Por ejemplo, el alcalde Willy Casanova incurrió en abuso de poder, violando el artículo 139 de la Constitución, en concordancia con el artículo 25, que dice que todo acto
ejercido o impulsado desde la administración pública o aquel funcionario que ordene o ejecute una acción que vaya en menoscabo o atente con la Constitución y las leyes, puede perfectamente, es nulo de toda nulidad. Incluso el funcionario puede ser sometido a juicio penal, administrativo y civil. Por encima de la Constitución, nada. Ahora, que el artículo 190 que convalidó la presencia en espacios públicos de los trabajadores y trabajadoras de economía informal haya incurrido a lo mejor colidaba o se contraponía con la Constitución Nacional, bueno, es un asunto que debieron revisar para ese entonces, en el año 2006, y es la autoridad municipal, incluso la Cámara Municipal, también llamada a hacer la objeción del caso. Pero lo cierto es que no se puede realmente un alcalde, basado en un decreto 0036, que no había sido publicado para ese momento en Gaceta, pero que luego apareció por arte de magia, publicado en el diario Panorama en el 29 de septiembre del año 2018, y luego aparece en Gaceta Municipal con fecha 1 de octubre. Para la fecha, el decreto no había sido publicado, razón por la cual cometió un acto arbitrario y tiene responsabilidad penal, civil y administrativa, de acuerdo al artículo 25. Ahora, ¿cómo se explica que se esté hablando de un reordenamiento urbano de la ciudad cuando se excluye a los actores fundamentales, a los que tienen sentido de pertenencia, a los que tienen arraigo durante años en el centro de la ciudad? Porque no puedes modificar o en todo caso reordenar un espacio sin tomar en cuenta a la gente, que son los actores fundamentales. De ahí que el concepto humano de la ciudad, cuando te refería a que es un derecho emergente, tiene que tomar en cuenta a esa gente. Hasta ahora el alcalde nos ha vendido la idea de que esos espacios va a haber una especie de mesa de trabajo entre comerciantes, empresarios para construir hoteles, restaurantes y cualquier otro tipo de negocio, pero no ha mencionado para nada a estos 15.000 trabajadores y trabajadoras de la economía informal, que además de eso no les garantiza ni siquiera la reubicación. Aquí está. No es nuestra obligación reubicar a los informales. ¿Y dónde está el derecho al trabajo? ¿Y dónde están los derechos subjetivos que se generó realmente por ese decreto y porque lo garantiza la Constitución? Es que estamos actuando al margen de la ley. ¿Y dónde está realmente el respeto por el ser humano? Porque si estamos hablando de un gobierno humanista... Pero estar en las aceras y la calle instalado con esos tarantines, etcétera, no es estar al margen de la ley. Pero no son 15.000 trabajadores y trabajadoras que estaban en las aceras y en las calles. Hubo uno, por ejemplo, aquí se habla de que, y es que debo realmente ser responsable y debo rechazar de manera contundente y además indignado por esta situación. Aquí se ha criminalizado a los trabajadores y trabajadoras de la economía informal, diciéndoles que son delincuentes, mafiosos, peones de una estructura ilegal, paramilitares y hasta narcotraficantes. El propio gobernador, el 24 de octubre, el día del natalicio del general en jefe Rafael Urdaneta, en un programa conocido a nivel nacional, El Mazo Dando, le dijo a Diosdado Cabello y a la opinión pública nacional que había barrido el centro de la ciudad de paramilitares, pero no ha mostrado una sola prueba, y el rostro de los que fuimos a la Cámara hace 2 días, a Cámara Municipal, en una sesión conjunta, es decir, una sesión plena, son gente humilde, gente realmente trabajadora, que se ha ganado el pan con el sudor de su frente y que ha estado incluso por más de 40 años en esos espacios. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para ser práctico? Porque en este momento yo le voy a decir lo que es mi percepción. Yo creo que este gobierno, que tiene muchas dificultades en la opinión pública, problemas con los servicios, la basura, el agua, la electricidad, que ha sido avanzado su solución, aún hay cortes, etcétera, pero bueno, ha mejorado bastante, pero hay muchas cosas que están bastante mal. Y entonces el único trofeo importante, reconocido por factores incluso que podrían llamarse de oposición en la composición heterogénea de la comunidad de la sociedad maravina, pues yo he visto los chats, he visto lo que dicen los vecinos, que no son precisamente chavistas, aplaudiendo lo que allí hicieron. Entonces, eso constituye un trofeo de opinión pública muy importante. ¿Usted cree que lo van a soltar así nomás? Porque ha habido una manipulación perversa de la opinión pública. Incluso han hablado de que el retiro de los que llaman boneros
o trabajadores informales ha sido voluntaria. Yo quiero mostrar ante la opinión pública, aquí están 14 cartuchos de proyectiles. Dígame si esto fue voluntario. 14 cartuchos de proyectiles que fueron disparados por la fuerza de la Guardia Nacional y la Policía del Estado y Municipal y la Nacional, incluso por gente armada, vestida de civil, que son escoltas del alcalde, del director general de la alcaldía y del propio secretario de Seguridad. Entonces, la pregunta es, ha habido un manejo de la opinión pública, pero no han dicho toda la verdad. Ellos han dicho que sacaron a las mafias del centro de la ciudad. No es verdad, eso no es cierto. Aquí la famosa intervención que se convirtió en un vulgar desalojo y un asalto y apropiación indebida a la mercancía de los comerciantes informales realmente no tocó a las mafias. Vamos a regresar en breve para que usted nos explique qué es este asunto de las mafias. Los que estaban, dice usted, no eran parte de las mafias. Se dice que allí se producían una serie de asuntos que tenían que ver con el manejo del dinero. O sea, ciertamente todos vimos que había unas mesas ahí a cielo abierto de dinero en efectivo. Es una verdad muy contundente. Ahora, no eran ellos, eran otros. Usted nos va a explicar entonces para tener algunos elementos de juicio con el doctor José Marín en breve. Estimados amigos, estamos hablando acerca de lo que ha ocurrido en el centro de la ciudad. Decíamos, para hacer un breve resumen de lo tratado, que la opinión pública, más allá del tema político partidista, yo creo que mayoritariamente ha apoyado lo que allí ha ocurrido, el desalojo de ese grupo de la actividad económica informal que tomaba aceras. Incluso recuerdo que en oportunidades hubo reclamos de los empresarios que tenían su comercio y fueron copados en sus pasillos frente a sus locales con esta actividad informal del comercio. Así que ahí pasaron muchas cosas. Claro, es mucho tiempo acumulado. Te he dicho que son muchos años que ya le dan una especie de sentido de pertenencia, arraigo, etc. Pero también ha mencionado, y quiero empezar por allí, el tema de las mafias. Dice, no son mafiosos estos 15.000. La mafia continúa. ¿Quién es la mafia? ¿Qué es la mafia? Explíquenos. El gobierno municipal y el gobierno regional saben perfectamente quiénes son los integrantes de la mafia. Incluso es un hecho público. ¿Usted lo sabe? Es un hecho público comunicacional y notorio lo ocurrido recientemente, recién intervenido en los mercados municipales, las pulgas, entre otros, con la muerte del comisario Benito Covis, donde están implicados otros funcionarios de la Dirección de Investigaciones. ¿Y eso tiene que ver policial con el mercado, el centro? Sí. ¿Cómo se explica? La información que tengo de buena fuente, como decimos los periodistas, que a este comisario se le ha encontrado en su cuenta más de $100.000. ¿De dónde los ha sacado? Al asesinado. Es la información que tengo. Luego hay funcionarios que estuvieron allí operando realmente con las mafias, donde extorsionaban a los comerciantes y parece que hay una pugna realmente por el reparto del botín. Hay funcionarios vinculados, incluso que han venido de Polisur, que son incorporados a la DIEC. Entiendo que la Dirección de Investigación Estratégica Policial ha sido intervenida por el propio ministro de Relaciones Interiores y Paz. Además de eso, hay civiles, es decir, hay gente vinculada a los cuerpos de seguridad. Por ejemplo, que me digan qué papel desempeñaba el oficial jefe de la estación policial de Libertador, el conocido como Daniel Noguera. ¿Cuál es el papel de Daniel Noguera en esos espacios? Porque tengo información de fuente confiable de que unos operadores que se movían allí. Sin embargo, ese caballero, entiendo, ni siquiera ha sido investigado. ¿Cuál ha sido el papel de los jefes policiales? ¿Pero qué hacía ese señor Noguera, que usted dice la policía? De la regional. De la estatal, es decir, entiendo así. Es decir, entiendo que ese caballero no ha sido tocado. Además de eso... ¿Pero qué es lo que hacía?
La información que me dan me la transmiten los propios comerciantes es que llegaba un comerciante con una mercancía a vender, suponte, arroz o pasta alimenticia o a lo mejor bueno, su producto, pues, alpargata, y ellos tenían que anunciarle a él lo que iba a vender, pero además luego tenían que el diezmo, pagar el diezmo o la coima, como le dicen, bajarse la mula, pues, en lo que llaman en derecho penal. O sea, este señor Noguera, usted podría extorsión. señalarlo de extorsión. Bueno, es la información que me da. Digo presunción hasta que no se muestre lo contrario. Pero me llama la atención por qué no se ha mencionado ni se ha tocado ese caballero. ¿Pero alguien lo acusó? Sí. La información proviene de los propios comerciantes que han sido extorsionados. Y por supuesto, muchos temen denunciar porque han sido amenazados. Pero usted es abogado, ¿sabe? Si no se produce una denuncia, pues no hay ningún elemento que inicie una investigación, sí, etcétera. Luego, además de eso, hay comerciantes que están perfectamente ubicados en centros comerciales. Por ejemplo, en Plaza Lago hay yo soy militante y defensor de la causa árabe, pero hay ciudadanos de origen árabe que tienen vinculación con funcionarios del gobierno municipal y regional, operan perfectamente en esa trama del negocio del cono monetario. ¿Por qué no ha sido tocado? ¿Cómo se explica que el sábado 13 de octubre uno de ellos, que me dicen realmente que tiene vinculación con con la vocería oficial, haya sacado 2 cavas repletas de alimentos con su negocio? Lo que vende son zapatos deportivos, artículos para cocina, pero no tiene nada que ver con el arroz, con aceite, con azúcar, ni nada por el estilo. Sin embargo, fue escoltado realmente por una comisión policial. ¿Para dónde iban esas 2 gandolas? ¿Por qué realmente esos caballeros no han sido tocados y siguen operando allí? Además de eso, por eso lo digo con absoluta responsabilidad, que las mafias no siguen tocadas. Hay declaraciones por allí de funcionarios del gobierno que dicen, bueno, esa es una guerra entre mafias. Bueno, que digan quiénes son. Los que están vinculados realmente con los cuerpos de seguridad que están adscritos al gobierno y los que no han sido tocados que siguen operando desde allí. Ahora, estos 15.000 trabajadores y trabajadoras de la economía informal no forman parte de ningún grupo de mafiosos, ni de bandoleros, ni son paramilitares, ni son narcotraficantes, ni nada por el estilo. Son trabajadoras y trabajadores de la economía informal que hicieron historia trabajando diariamente, honestamente, avalado por un decreto de la alcaldía de Maracaibo que convalidó sus derechos y su presencia en los espacios públicos, y además tienen derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana. Por eso mismo, el pasado jueves 11 de octubre, nosotros fuimos a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia e interpusimos una acción de amparo con medida inominada de suspensión de efecto del decreto 0036 a los fines de que se restablezca la situación jurídica infringida, se restablezcan los plenos derechos de estos comerciantes informales. Además, se les garantice el derecho a trabajo, lo cual implica la reubicación de estos 15.000 trabajadores que quedaron cesantes. O sea, ¿ustedes estarían aspirando que volviese al estatus anterior? Es decir, que los comerciantes vuelvan a estar en la calle, en los pasillos del centro comercial, etcétera, que ese estatus lo que estamos hablando es la reubicación, que no significa que van a ir es decir, como tú comentabas, que haya uno encima de las aceras. La reubicación, incluso, lo voy a decir con toda responsabilidad, nosotros estuvimos la semana pasada en el despacho de la Presidencia de la República y propusimos que el terreno que está ubicado frente a los tribunales de justicia y al diario Panorama y el Centro Comercial Chinita, que es un terreno de 30.000 metros cuadrados. ¿Eso es de la iglesia cristiana? ¿Algo? Se comentaba que era de la iglesia cristiana, otros comentaban que era de otro ciudadano. Bueno, la información que yo tengo hasta hace poco es que perteneció al ciudadano Nerio Fuenmayor, y Nerio Fuenmayor se lo vendió a un árabe. Estoy buscando investigación en el registro para en ese espacio de ahí en la alcaldía, en el catastro de eso debe estar. Y en el registro debe estar. Entonces, nosotros estamos proponiendo eso, ya sea por la vía de negociación con el presunto dueño, o bueno, que el Estado realmente decida lo que debe hacer, pero reubicar a esos comerciantes que no pueden quedar a la deriva. No solamente que queden a la deriva, sí, quizás sería es una posibilidad. Quizás sería el asunto, porque
Le repito, la gente está pues dándole el respaldo a esta medida, yo creo que mayoritariamente. Pero hay que ver el asunto social. Si el país vive una situación muy complicada, ¿qué hacer? Quizás a la alcaldía de la gobernación le faltó tener el otro mecanismo, además la policía, etcétera, lo represivo, tener un grupo que tuviese el enfoque social, porque total, se trata de gente, de seres humanos. Lo importante es lograr un equilibrio, entonces que se corrija esto, que sin duda es una anomalía, y que, tomando en cuenta además la coyuntura, no es fácil hoy tener ingresos, tener empleo, ayudar a esa familia. Usted está hablando de 15.000, yo me pongo en la posición de ellos, y por supuesto, yo le digo, yo tengo 31 años en marzo haciendo este programa y siempre estuvimos solicitando se ordenara esta situación de que las aceras estuviesen ocupadas, ese desastre de las playitas, etcétera. Nunca que se agrediera a la gente. Hay que buscar, la sociedad tiene que dar respuesta, tiene que crear fuentes de empleo, no todo puede ser. Entonces, el derecho al trabajo lo tendría alguien que por hambre vaya y atraque un banco. Entonces, bueno, va a buscar sus recursos para salvarle la vida a los hijos. O sea, todas son cosas que yo creo que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Allí se corrigió una irregularidad, pero genera un problema social, un problema con alto impacto social. Bueno, ojalá todo este asunto logre converger a un diálogo y que no vuelvan a agredir la ciudad como tal por la presencia anárquica, que eso lo permitieron desde hace tiempo. Incluso ese mismo decreto de Di Martino y lo anterior fue una convalidación de este asunto. Yo lo entiendo. Se considera por tanto tiempo que es una especie de derecho adquirido a pesar de lo irregular. Y entonces es esto, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué le han dicho? Nosotros, o en todo caso los comerciantes, yo lo asistí en este caso, diría una comunicación al propio alcalde de la ciudad el pasado 18 de octubre, a Willy Casanova, haciendo su planteamiento y por supuesto exigiéndole, más que, porque el derecho no se mendiga, en todo caso se ejerce, ¿no? Exigiéndole primero el respeto hacia estos ciudadanos, porque no son criminales, no son delincuentes, no se puede criminalizar. Segundo, por supuesto, que se restablezcan sus derechos, que se le reconozca realmente el derecho y luego que se le repare el daño causado porque se apropiaron indebidamente de la mercancía, lo cual es un delito, según el derecho penal. Entonces, eso también hay que repararlo. Entonces, el artículo 30 incluso de la Constitución habla de las víctimas, el Estado tiene que indemnizarla, hay que asumir esa responsabilidad. El Estado realmente tiene que asumir la responsabilidad por el abuso de poder por parte del alcalde. Ahora, yo entiendo que debe reordenarse la ciudad, en eso estamos claros, pero tienes que tener un plan. Tú no puedes tomar una iniciativa si no tienes un plan. La alcaldía no tiene un plan de reubicación de esta comunidad. También es decir, que lo más salomónico es decir, no tenemos la obligación de reubicarlo. Y los 15.000 trabajadores... Hay obligación de darle respuesta a una comunidad que está bastante afectada, le repito, y hemos invitado, le informo a ustedes, a representantes de la alcaldía para tratar ese tema. Esperábamos que estuvieran hoy, pero no se pudo arreglar el tema de la agenda. Pero queda pendiente, esta es una conversación muy importante. Ojalá pues la justicia se imponga en función de todos, de una comunidad que, como le digo, ve con simpatía esto, pero no conocemos qué está pasando con esas 15.000 personas que tienen familia, etcétera. Bueno, que lo busquen una solución sin contravenir mi derecho, el derecho común, el derecho de la colectividad. Previo, sí. Debo también informarte, Guido, que este procedimiento arbitrario por parte del alcalde afectó también los derechos colectivos difusos de la población. ¿Por qué te lo digo? Porque una gran parte de la población acudía a los mercados municipales a buscar artículos de primera necesidad a precios solidarios, por debajo incluso de los precios regulados. Resulta ahora que tenía que pagarlo en efectivo para que fuera más barato. Por debajo del precio regulado. Resulta que ahora con el arrase de estos puestos de trabajo, 15.000 trabajadores, no tienen alternativa. Entonces cae en manos de los especuladores, de los grandes comerciantes que no respetan precios regulados y que siguen operando desde el punto de vista. Bueno, doctor Marín, José Marín, abogado, periodista, seguramente vendrá por aquí en otra oportunidad. Este es un tema que ojalá se encauce adecuadamente,
Gracias por haber estado. Nosotros siempre abiertos a este tema y a cualquiera que sea del interés de lo más importante para nosotros, que ustedes, la gente que está allí en su casa, la opinión pública, la comunidad. Hasta mañana.